Ya. Para papá, voy a presentar. No, no, afuera no. ¿No era bien? Sí, 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 sí. Ahí en el chat, los que se vayan ingresando, por favor, donde está el chat, colocan su nombre y curso, porfa. Los que van a ir ingresando, ya, eh, para dejarlos presentes después, porque es importante que estén presentes. ¿Todos, profe, o los que están entrando nomás? No, los que están entrando ahora, usted ya lo tengo anotado. Excelente. Usted está ya presente. ¿Se ve, se ve un power? Sí, 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 sí. Ya. Ya, esta es una presentación sobre los ecosistemas, ya, y las interacciones que van a haber entre prácticamente los seres vivos y su ambiente, ya, que esto es como una parte, no es este Power, les digo al tiro, no es toda la materia que aparece en la unidad 2 de la, ¿cómo se llama? Del PDF que les envié, ya, pero esto igual lo tienen que saber, ya, y les va a servir. Ya primero está el ecosistema, ya, y en el ecosistema va a involucrar una organización, cadenas alimentarias, relaciones entre los seres vivos y algunas alteraciones. Ya, ahí por ejemplo hay un ecosistema, ya, un ecosistema marino, como podemos ver, ya, donde se pueden apreciar distintos tipos de especies, en este caso un tiburón, algunos peces, ya. Acá en el ecosistema van a ver, va a existir el biotopo, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el ser vivo, y la biocinosis, que va a ser la interacción del ser vivo con el, con el ambiente. El ecosistema, perdón, me había equivocado. La biocinosis tiene que ver con la agrupación de los elementos bióticos. Ya, los elementos bióticos son los que tienen vida y los abióticos van a corresponder, perdón, al biotopo. Y recordar que hay una relación acá. Acá los elementos abióticos, que son sin vida, van a ser todos los que están en el ambiente. Por ejemplo, la temperatura, el viento, el agua, el suelo, los minerales, eh, la presión, la temperatura, el pH. En cambio, los elementos bióticos va a ser todo lo que tiene vida. Así que cualquier animal, la flora y fauna específicamente, ya van a ser los elementos bióticos. ¿Ya? En un ecosistema van a estar en un lugar determinado y van a establecer relaciones entre ellos. ¿Ya? Y esto va a incluir los flujos de materia y energía. ¿Ya? ¿Cómo se van a organizar los seres vivos? ¿Ya? La organización parte desde la unidad mínima de vida de un ser vivo, que es la célula. ¿Ya? Pero después de la célula forman los tejidos, después los tejidos, los órganos, los sistemas, hasta llegar al individuo. Hasta llegar al individuo. Y después los individuos se van a ir organizando. Ahí hay un individuo, por ejemplo, un conejo. Después, cuando hay un conjunto del mismo individuo o especie, vamos a hablar de población. Pero cuando hay
dos o más grupos de especies, es decir, dos o más poblaciones, vamos a hablar de comunidad. Por ejemplo, ahí hay una comunidad porque se ven dos especies diferentes. Acá solo una y acá solo una especie, un individuo. Ya, nosotros somos individuos, ya, que representamos una población. Cuando nosotros los juntamos en un mismo lugar, vamos a formar una población, ¿ya? Y en el caso de los seres vivos, cuando se juntan distintas poblaciones, se habla de comunidad. Las cadenas alimentarias o cadenas alimenticias. Acá lo que tienen que manejar es la flecha. ¿Qué significa la flecha? Que la punta de la flecha indica que la especie que está después de la punta de la flecha se va a comer a la especie anterior. ¿Ya? Entonces, esta especie se come en esta especie, a su vez, este pez se va a comer a esta especie y a su vez, esta especie se come a esta y esta se come a esa. A eso es lo que tienen que manejar en las cadenas alimentarias. Las cadenas alimentarias van a involucrar un traspaso de materia y energía. Los productores, que son la primera parte, que son los organismos, los vegetales, que por medio de la fotosíntesis producen su propio alimento. eh, Eso se va a acumular como materia. Entonces, por ejemplo, el pasto. Las vacas van a comer el pasto, ¿ya? Entonces, esa materia que va a pasar del pasto va a pasar a la vaca. Después nosotros, si comemos la vaca, esa materia va a pasar a nosotros y así sucesivamente. También la energía captada del productor también va a pasar en este caso a la vaca y de la vaca va a pasar a nosotros y así sucesivamente. Ya esa energía nosotros la obtenemos de los alimentos y después se convierte en energía cinética que nos va a permitir a nosotros hacer todo lo que hacemos en el diario vivir, caminar, hablar, bueno, todo lo que usted hace. Ya hay una cadena alimentaria del mar. Después tienen que saber de los niveles tróficos. En los niveles tróficos, la base o el primer nivel van a ser siempre los productores. Los productores son vegetales, ya que fabrican su propio alimento, son autótrofos, ¿ya? Y el consumidor primario va a ser el que se alimenta directamente del productor. Un consumidor secundario va a ser el que se va a alimentar del consumidor primario. También existen acá los omnívoros, que van a ser consumidores que van a comer vegetales. Por ejemplo, nosotros somos omnívoros, porque nosotros los alimentamos de vegetales y también de carne. Ya, en cambio, un consumidor primario van a ser herbívoros, porque van a consumir solo vegetales, ¿ya? Como las vacas. En cambio, un consumidor secundario va a ser siempre carnívoro porque se va a comer al primario, que va a ser un animal. Por ejemplo, nosotros somos consumidores secundarios, nos comemos, por ejemplo, a la vaca. Pero también nosotros podemos ser omnívoros, como les dije, porque también podemos ser como consumidor primario porque podemos comer a los productores. Y los consumidores terciarios, bueno, van a comer a los secundarios. Por ejemplo, acá están los carnívoros de otro nivel. Por ejemplo, si tenemos, no sé, un león a nosotros los va a comer. Y así sucesivamente.
En la cadena alimentaria van a tener los niveles tróficos, que vimos que están los productores, que fabrican su propio alimento por medio de la fotosíntesis, donde utilizan la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono. Los consumidores no pueden sintetizar su propio alimento, por algo lo deben consumir, ¿ya? Entonces se alimentan de otros seres vivos. También van a estar los descomponedores, que se van a alimentar de los seres vivos, bueno, ya que ya no son vivos porque están muertos, El Leandro entró. Leandro sonido. no sé, espérate. Pues que a las 7:30 quería entrar. Parece que se no. Ah, que estoy presentando, no puedo ver. Ah, acá está. Espérate. Pam, Me puso que participante. quería entrar, pero más temprano, pero igual no sé si estará. Ah, no sé. Leandro sonido. Ah, sí está. ¿Está? Sí, sí está el Leandro Zúñiga. Ah, ya, eso era. Leandro Zúñiga, ¿de qué curso es? Segundo A. Va, si lo tengo acá puesto, por el segundo A. Ya, Ya. gracias. Sigue tu clase, chao. Sí. Ya. Eh, tu. Ay, se me pegó el computador. Recuérdame. Ya, ahí sí. Ahí te veo. Ahí los descomponedores. Se ve, ¿cierto? Ya, las tramas alimentarias del mar. eh, ya. Las tramas, Sí. cuando hablamos de trama, es un conjunto de cadenas alimentarias. Por ejemplo, una cadena alimentaria es una cadena lineal. En cambio, cuando hay varias cadenas alimentarias así como mezcladas, se habla de trama. ¿Ya? Eh, ahí hay otra trama, ¿ya? Donde se pueden ver. Acuérdense, la clave acá está que la punta de la flecha indica que esta especie se come a esta especie. ¿Ya? Y así sucesivamente. Ya sea las cadenas como las tramas, entonces van a representar las relaciones, ¿ya? Y lo que ocurre con el paso de la materia y la energía, ¿ya? Entre los seres vivos de un ecosistema, ¿ya? La principal diferencia, como yo le expliqué, una cadena alimentaria es una forma simplificada, en cambio las tramas es como una, más de, son varias cadenas alimentarias. Van a haber relaciones entre los organismos en un ecosistema, ¿ya? En estas relaciones se van a relacionar las distintas especies, van a haber especies que se van a relacionar con otras. La función o funciones que van a cumplir un ser vivo en un ecosistema eh, se va a llamar nicho ecológico. Y esas relaciones que se establecen entre los organismos de especies diferentes se van a llamar relaciones interespecíficas. Y dentro de ellas está la protocooperación, donde ambas especies se van a beneficiar. Por ejemplo, esa ave le van a estar comiendo unos, ¿cómo se llama? Unos bichitos que a su vez están parasitando a ese buey. Entonces, esta ave este se va a beneficiar porque le están comiendo lo que lo está perjudicando, ¿ya? Y a su vez este se beneficia porque está comiendo lo que ese animal tiene. El parasitismo, acá ya no hay un beneficio de los dos seres vivos, sino el parásito va a ser el que se va a beneficiar, ¿ya?
y la otra especie va a ser perjudicada. Por ejemplo, las garrapatas. Una garrapata en un perro, el perro no tiene ningún beneficio, pero sí la garrapata, que es el parásito. El mutualismo va a ser aquella interacción que es generalmente obligatoria, en que ambas especies se van a beneficiar. Está la depredación, que donde un ser vivo va a matar a otro ser vivo para alimentarse, que va a ser su presa. Acá el depredador, en este caso acá como pueden ver, este animal se va a beneficiar y la presa lamentablemente va a salir perjudicada, de hecho va a salir muerta y va a ser el alimento del depredador. Y en la competencia, las dos especies van a competir por un recurso común, ¿ya? Y principalmente cuando este recurso es escaso, ¿ya? Así, por lo tanto, ambas se van a ver perjudicadas, ¿ya? Pero en diferentes grados. Ya. Eso en cuanto a esa presentación. ¿Algún comentario, alguna duda antes de seguir? No. Ya, miren, voy a, voy a presentar acá lo que se ve dice unidad 2. ¿Se ve o no, chiquillo? Sí, se ve. Ya. Sí. Este es el PDF que yo les envié. Estamos en la parte de la unidad 2, ¿ya? Siempre parte en situando el tema, habla de la ecología, ya que va a ser la ciencia que va a estudiar los ecosistemas. En el fondo, todo lo que estuvimos viendo en el Power anterior es un poco de ecología. Ya, en nuestro planeta Tierra, los va a brindar de recursos naturales. Ustedes tienen que tener claro que los recursos naturales se van a clasificar en renovables, es decir, que no se renuevan, es decir, no se van a agotar, y en recursos no renovables, como por ejemplo el petróleo. ¿Por qué? Porque para que se produzca petróleo tienen que pasar miles y miles de años. Entonces, no, no va a estar el tiempo suficiente para que se pueda renovar. En cambio, sí hay otros recursos que sí se pueden renovar. ¿Ya? Dentro de los recursos renovables, como ya les dije, se pueden renovar. Después habla de la actividad humana y su impacto en el medio ambiente. ¿Ya? Lamentablemente la actividad humana perjudica más que beneficia el medio ambiente. Es decir, para que nosotros tengamos una comodidad de lo que sea, tenemos que explotar nuestro planeta y a su vez cuando estemos produciendo algo que nosotros vamos a consumir, va a provocar un daño al ecosistema o al medio ambiente. Bueno, acá está la actividad que ustedes tienen que completar, de qué son los recursos naturales, qué son los que se encuentran como propios en este caso en nuestro planeta Tierra, diferencia entre renovable y no renovable, y ejemplo, recordar que la diferencia es que este se puede, una vez que se consume, se puede volver a generar y nuevamente volver a consumir. Por ejemplo, el agua, el no renovable, se consume, pero después ya no se puede volver a generar. Por ejemplo, los combustibles fósiles. ¿Pueden los seres humanos dejar de depender del medio ambiente? Fundamente su respuesta.
Yo creo que como estamos nosotros, dependemos directamente del medio ambiente. Por ejemplo, nosotros ocupamos la electricidad y para que se genere electricidad, por ejemplo, están las centrales hidroeléctricas y por ende se necesita del agua. Entonces, dependemos del medio ambiente, por ejemplo, ahí con un ejemplo concreto para producir la electricidad. También se puede generar por el viento, eh, por el sol, etcétera. Entonces estamos dependiendo por un ejemplo concreto que es la generación de electricidad. Acá habla del deterioro ambiental en Chile, el impacto en los bosques y en la flora, ya en Chile. Por ejemplo, la contaminación del suelo, la contaminación de las aguas, etcétera. Acá en el deterioro de los bosques en Chile, acá aparece la respuesta de una actividad que viene más adelante, donde tienen que rescatar acá la importancia de los bosques como regulador del medio ambiente. ¿Ya? Acá le explica brevemente eh, por qué son reguladores del medio ambiente. Por ejemplo, al proteger los suelos, los cauces de los ríos, constituyen el hábitat y alimento de la fauna. Fauna, acuérdense que son los animales, ya especifica acá animales silvestres. En fin, como son organismos productores, producen la fotosíntesis y como resultado de la fotosíntesis se produce el oxígeno que nosotros ocupamos para respirar. ¿Ya? Son muy importantes los bosques, de hecho los bosques como las selvas también son como los grandes pulmones que tiene nuestro planeta. De ahí la importancia de que los bosques no se talen, por ejemplo, por ejemplo, al talar los bosques, el ser humano obtiene la madera, de la celulosa fabrica el papel. Entonces, por eso ahora como que se está tratando de salvar a nuestro planeta y se toma conciencia de no abusar de él. Por eso no sé, pues, como medidas se están evitando mandar boletas eh, en papel, sino vía virtual, por correo electrónico, reciclaje del papel. Acá entra muy fuerte todo el tema del reciclaje, que hay que evitar los incendios ya sea los incendios forestales, por ejemplo, los incendios de las selvas también, como en el Amazonas, y para eso son evitables, aunque igual puede generarse un incendio natural, pero es muy raro porque, por ejemplo, si yo dejo una botella de vidrio quebrada, esa botella de vidrio que yo la dejé quebrada con los rayos de luz y hay mucho calor, van a funcionar como espejos reflectores, se va a concentrar la luz y se va a iniciar el fuego, por dar un ejemplo. O los que botan colillas de cigarro, etcétera. Acá está la flora en Chile, ya habla de qué tipo de vegetales como nuestro país es largo y tiene diversos climas, eso nos da origen a una diversidad de flora, ¿ya? Y también de fauna. Habla de la fauna en Chile, ¿ya? Los animales que están en nuestro país. Acá, por ejemplo, el famoso puma, últimamente han sido muy vistos en las noticias porque por el tema de la pandemia y la poca movilidad, estos han bajado de su ecosistema, ya que son las montañas, y han llegado a la ciudad. Eh, Uso de los recursos que son el aire, el agua y el suelo principalmente. Habla de el aire, importante, pero también habla acá de la contaminación que presenta en el aire. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es vital, por ejemplo, para la fotosíntesis, pero si nosotros estamos eliminando bosques, estamos eliminando selvas, seguimos construyendo,
cada vez se va a necesitar menos CO2 porque van a haber menos vegetales y el CO2, por ejemplo, produce el efecto invernadero, ¿ya? Que es terrible. Y el efecto invernadero va a involucrar el calentamiento global y eso va a involucrar, por ejemplo, que se deshielen los glaciares, van a haber inundaciones en las zonas costeras. Cada 10 años se eleva la temperatura del planeta en 1 grado Celsius, que eso es terrible. Así que lo ideal es evitar la producción de dióxido de carbono que se produce en la combustión de los combustibles fósiles. Ya entonces pensando que cada vez que lo movilicemos en autos, en, en buses, micros, que claro, es un beneficio enorme para nosotros porque los podemos trasladar eh, por largas distancias, pero por ese beneficio nosotros perjudicamos nuestro ambiente porque vamos a liberar CO2 que va a producir el efecto invernadero y por ende nuestro planeta va a ir sufriendo. Gracias a Dios nosotros vamos a estar todos muertos cuando nuestro planeta colapse si es que seguimos eh, contaminándolo, echándolo a perder, abusando de él. También está la capa de ozono, que se encuentra en una capa de la atmósfera que es la estratosfera, que esta capa de ozono, que es un gas que tiene 3 átomos de oxígeno, los protege de la radiación ultravioleta de alta energía. Por ende, como se está desgastando, como se está desgastando, están pasando, por ende, ya ahí está. Por ende, se está desgastando, están pasando la radiación ultravioleta de alta energía, la cual nos puede provocar a nosotros cáncer a la piel. Por eso se hace harto hincapié con el índice de UV, porque especialmente en nuestro hemisferio, que es el hemisferio sur, está desgastada la capa de ozono. Y esto es producto de gases que el mismo ser humano produce, como los clorofluorocarbonos, y por eso uno no se tiene que exponer mucho tiempo al sol. De hecho, hay que hacerle el quita al sol, usar bloqueador solar. Si uno va a ir a la playa o se va a exponer al sol, que sea después de las 4 de la tarde, etcétera, que son medidas que para prevenir un posible cáncer a la piel. También esto produce, ¿cómo se llama? Muerte en los vegetales, etcétera. La del suelo. Acá lamentablemente el suelo tiene minerales, ¿cierto? Los cuales, Profe, ¿sí? ¿sabe qué? Es que a mí me sale otro nombre porque no pude ingresar con mi correo. ¿Ya? Para que ¿Con me qué estoy deje hablando? ahí, es que ahora que no tengo de repente mucho tiempo para meterme a las clases, que con el trabajo. ¿Ya? ¿Y quién es? Matías fue en salida, profesor, que yo cuando meto hartas clases, pero de repente el tiempo me queda justo, profe. Ya, ok. Acá lo estoy anotando. Ya, profe, muchas gracias. Ok. Salías, Matías. ¿Terminaste? No. Bueno, el suelo tiene minerales, los cuales el ser humano explota. También, por ejemplo, cuando uno lo va, también se erosiona el suelo, ya sea por el agua o el viento. Por ende, se va perdiendo como hábitat para algunas especies de animales. Eh, Lamentablemente, el crecimiento de la población humana ha modificado bastante el suelo, entonces áreas que eran, no sé, utilizadas en la agricultura, ahora son para construir casas y así sucesivamente. Habla del agua, que es el recurso natural vital para todo ser vivo. Y bueno, dentro de las actividades, ¿por qué se puede afirmar que los bosques cumplen el rol de reguladores ambientales? Eso yo les dije dónde estaba la respuesta. Describe con sus palabras la importancia de la flora y fauna en un ecosistema. Acá recordar
qué relaciones, por ejemplo, existen entre ellos, cómo se explica el efecto invernadero. Ya, acá en cómo se explica el efecto invernadero, si alguien, a ver, hay un micrófono abierto, a ver, lo voy a, sí, que por favor lo silencien. Si alguien ha entrado a un invernadero, la función del invernadero, ya sea hay invernaderos que tienen nylon, hay otros que tienen vidrio. La idea es que entren los rayos solares, ya por ejemplo llegan el 100% de los rayos solares, pero la idea que del 100% de los rayos solares que llegan a la Tierra, el 100% se tiene que devolver. Pero cuando están los gases invernaderos, donde el dióxido de carbono es uno de los principales, va a entrar el 100%, pero no se va a salir el 100% de los gases, o sea, de la radiación. Por ende, un porcentaje se va a quedar en la Tierra y eso va a provocar un efecto de que se va como elevar la temperatura. Por eso cuando uno entra a un invernadero, hace como más calor dentro del invernadero, porque rayos solares quedan atrapados dentro del invernadero y por ende eso hace que el, el incremento de la temperatura ayuda, por ejemplo, a la fotosíntesis de las plantas, que por eso muchas plantas se crían en los invernaderos. Eso pasa. Bueno, ahí habla de la contaminación, está la contaminación atmosférica, ¿ya? Que tiene que ver con todo tipo de partículas que están en suspensión en el aire, que son lógicamente expulsadas por ya sea actividades propias del ser humano, como también existe la contaminación atmosférica propiamente tal de la naturaleza, por ejemplo, en una erupción volcánica o en un incendio forestal, pero que no ha sido causado por el ser humano. Está la contaminación del suelo, basura y basural. Ya, lamentablemente en la basura hay diversos tipos de sustancias, que hay algunas que son tóxicas, que van a dañar el suelo y acuérdense que debajo de los suelos existen las napas subterráneas, que son las aguas subterráneas que a veces uno mismo consume, por ejemplo, los que tienen parcelas y sacan aguas de pozo, por dar un ejemplo. Está la contaminación de los ríos, de los océanos, generalmente con plásticos, lo cual por eso se están tomando medidas de que no se ocupen las bolsas plásticas y esas cosas, pero bueno, a eliminar el plástico todavía yo creo que va a faltar mucho tiempo porque todo viene todavía en plástico. Contaminación luminosa, ¿ya? Eh, la contaminación acústica o ruido ambiental. Esto es un factor estresante, la bulla, ya, el ruido, etcétera. Están los contaminantes biológicos, que son principalmente por los microorganismos patógenos, los contaminantes físicos, que son las sustancias que uno generalmente tira en la basura, que son materiales sólidos, ¿ya? Los contaminantes químicos, que son sustancias químicas, efectos de la contaminación, ¿ya? Habla del efecto de la contaminación, cómo podemos mejorar nuestro entorno. Ya acá dan unos tips que uno debiese tomar conciencia y aplicarlos, ¿ya? Eh, acá, para ayudar a nuestro planeta, el reciclaje, ¿ya? También está la reutilización, eh, los residuos orgánicos, eh, colocarlos donde se debe, no llevarlos a la basura. Por ejemplo, con los residuos orgánicos uno puede hacer compost, ya, para poder cultivar, ¿cómo se llama? Plantas, etcétera. También habla de las fuentes alternativas de energía, ya energías limpias, como la energía nuclear, que no producen contaminación, energía solar, pero lamentablemente, por ejemplo, para la electricidad, el 90% está producida por energía
que viene de entre la hidroeléctrica por el agua, que bueno, esa no va a contaminar, pero sí las termoeléctricas, que sí contaminan porque utilizan combustibles fósiles. La energía geotérmica que ocupa el calor de la tierra, la eólica del viento, también está la mareomotriz, que es de la fuerza de las olas de los mares y océanos, y etcétera. Ahí habla la actividad sobre los tipos de contaminación que existen y que ustedes sean capaces de señalizar un ejemplo de cada tipo de contaminación. La ventaja del reciclaje, cómo usted podría reciclar en su hogar, las características de estas energías alternativas. Y acá nos plantean que si estuviésemos en este año, ¿qué le respondería usted al jefe Seattle? Acá, no sé, acá tendrían que ver la información donde aparece acá esto, pero me da la idea de como pensando en el futuro. De- y eso en cuanto a la guía que tienen que hacer. Está muy aburrido, no, si no lo paramos acá, o si no, yo le tenía eh, otra exposición, pero que no tiene nada que ver con la guía. ¿La realizo o por honor al tiempo o a las cosas que ustedes tienen que hacer? Lo dejamos hasta acá, ustedes me dicen. Tan, tan, tan. ¿No quieren hablar? Ya, como no me dieron la respuesta, voy a continuar brevemente, pero Disculpe, con, profe, se me cayó. ya, brevemente, pero con un tema que no tiene nada que ver con el material número 10 que yo les mandé. Así que vamos a hablar, que esto igual es contingente y los va a servir, ¿ya? Microbios y sistemas de defensa. Acá vamos a hablar de las bacterias, de los virus. Virus, coronavirus, maldito eh, virus que los tiene a todo el mundo en situaciones que, bueno, no se las voy a mencionar porque ustedes las conocen. Vamos a hablar del sistema inmune, a qué se refiere inmunidad innata y adaptativa, la inmunidad adquirida humoral y celular, y la respuesta inmune. Ya. En cuanto a las bacterias, lo que tienen que saber que son organismos que presentan una sola célula, por ende son unicelulares y sus células son procariontes, ¿ya? La característica de las células procariontes es que, por ejemplo, tienen membrana plasmática, al igual que las células eucariontes, pero también tienen pared celular, eh, que las células eucariontes vegetales sí tienen pared celular, pero las animales no. Estas no poseen núcleo, por ende su material genético está en el citoplasma de las células procariontes. En cambio, las eucariontes, que nosotros tenemos eucariontes animales, sí poseemos núcleo donde está el material genético. ¿Ya? Dentro de estas, por ejemplo, de estas células procariontes también puede existir la cápsula y, y así sucesivamente. No van a poseer organelo y van a medir 0,2 entre 10 micrómetros. Ese prefijo que parece como una U es micro, que es 10 a la menos 6. Entonces estamos hablando de 10 por 10 a la menos 6 metros. Entonces es una unidad de medida bastante pequeña. Estas bacterias se reproducen asexualmente
por fisión binaria. En cambio, nosotros los reproducimos sexualmente. Acá A es sin sexo. Ya, por fisión binaria van a tener variadas formas las bacterias. Ya, las más comunes van a ser los cocos, los bacilos y los espirilos. Por ejemplo, si hay un desastre nuclear, eh, por ejemplo, todo ser vivo puede ser destruido en la Tierra, pero las bacterias sí pueden sobrevivir. Se adaptan a diversos hábitats, ya sea en el aire, en el agua, en el suelo, en algunos seres vivos. También pueden resistir temperaturas hasta los 110 grados Celsius. No todas las bacterias, pero algunas sí, ya como las bacterias de Yellowstone. Recordar que Yellowstone es un supervolcán que está en el hemisferio norte Hay un parque y igual de él. es un parque, pero es un Sí. supervolcán. Ah, Un supervolcán son los volcanes más poderosos que existen en nuestro planeta Tierra, pero están como bajo el suelo. Ya no es el típico volcán que uno ve que es el cerrito, que tiene su cráter. Ya ese son otro tipo de volcanes. Los supervolcanes son como como subterráneos SpaceX. y son muy grandes. Acá en nosotros también tenemos un supervolcán en el Cajón del Maipo, por si acaso. También resisten concentraciones elevadas de sales. Por ejemplo, el Mar Muerto es porque tiene concentraciones muy elevadas de sales y sí pueden vivir bacterias, por ejemplo, en el Mar Muerto. Siempre van a estar muy adaptadas al ambiente en que viven. Son seres vivos, por ende las bacterias se pueden matar, ¿ya? Por eso se ocupan y se matan con antibióticos. No así los virus, porque los virus no son seres vivos, por ende un antibiótico no te va a matar un virus. Por eso los virus son medios complicados. Ahí está la célula procarionte, ¿ya? Como es propia de una bacteria, van a tener cápsula, ¿ya? Bueno, el material genético yo les dije que está en el citoplasma porque no tienen núcleo, poseen un flagelo que les va a dar movilidad, etcétera. Poseen pared celular, también poseen membrana plasmática. Ya, dentro de la descripción de la estructura bacteriana, eh, estructuralmente más simples van a constituir solamente a bacterias, constituyen solamente a bacterias. Acá están las, ¿cómo se llama? Las partes de la estructura, por ejemplo, la uno va a ser la pared de peptidoglicano, que va a ser para la protección. Ahí van a estar los mesosomas con enzima oxidativa, bueno, y así sucesivamente, ¿ya? Eso lo pueden ver después. Como ya vimos, poseían distintas formas. De piña. eh, Están las bacterias gram positivas y gram negativas. Acá las células procariontes tienen una pared celular que va a darle soporte a la célula, va a mantener la forma y la va a proteger. En condiciones hipotónicas, que significa donde la concentración va a ser baja, ¿ya? Concentración de soluto. En cambio, también está una pared de péptidoglucano, que va a ser un polímero complejo, que va a poseer azúcares y grupos aminos, que va a permitir clasificar a las bacterias de acuerdo a la tinción con el violeta de Crecilo, ¿ya? Y de ahí que se ven las bacterias gram positivas y gram negativas. Estas se tienen que teñir para poder visualizarlas en el microscopio. Dijimos que su reproducción era asexual por fisión binaria, donde, por ejemplo, acá tienen la bacteria.
se va a dividir en dos y como ustedes pueden ver, se va a dar origen. Fisión significa que se parte, ¿ya? Se parte en dos y va a dar origen a dos células y así sucesivamente. Por yemación, la bacteria produce una protuberancia ahí, que le va a entregar una copia de su cromosoma circular. Finalmente, la célula hija se separa de la madre. También está por fragmentación, ya donde se van a formar paredes dentro de la célula progenitora, donde cada fragmento recibe una copia del material genético que están representadas acá por estos círculos blancos. Y se van a separar, entonces acá, por ejemplo, esta dio origen a 5. También va a haber reproducción sexual en bacterias, donde va a consistir en el intercambio del material genético, pero entre dos bacterias, ¿ya? Se va a realizar por transformación, ¿ya? Por transducción y por conjugación. El crecimiento bacteriano es exponencial. Significa que de una bacteria producen 2, después 4, se van 8, 16. Lo que pasa es que de una bacteria van a producirse muchas bacterias, ¿ya? Eso en estricto rigor. La mayoría lo va a hacer cada media hora. En el proceso duplican su ADN y lo reparten, ¿ya? Acá están las fases del crecimiento bacteriano. Están donde está el periodo de latencia, ¿ya? Donde estas bacterias como que se van a adaptar al medio donde se van a multiplicar. La fase logarítmica, porque es un crecimiento exponencial, involucra logaritmo, ¿ya? Donde se van a multiplicar ilimitadamente, ¿ya? Especialmente si hay buenas condiciones en el medio donde se van a multiplicar. La fase estacionaria, donde ya hay acumulación de desechos y agotamiento de nutrientes, por lo cual en esa fase ya dejan de crecer y viene más bien el decrecimiento. Quita la fase declinativa, donde va a estar la muerte de la población, en este caso de bacterias, hasta que se van a extinguir. Va a haber variabilidad en las bacterias, ya debido a mutaciones, ya. También al intercambio de su material genético. Ya los mecanismos de intercambio son plasmidial y cromosomal. Acá están los esquemas, ¿ya? Donde, por ejemplo, acá, si pueden ver acá en la figura, esta bacteria se va a conjugar con esta otra bacteria y se van a producir dos bacterias, pero que tienen, por ejemplo, acá, si se fijan, tienen un puntito verde y esta no tenía el puntito verde, pero sí al conjugar van a salir las dos con el puntito verde. Hay bacterias, no hablar de bacterias siempre es perjudicial para nosotros. Hay muchas bacterias que son beneficiosas, por ejemplo, forman parte de la flora intestinal propia de nuestro, valga la redundancia, intestino. Están, por ejemplo, las bacterias como los lactobacilos, que por ejemplo las encontramos en el yogur. Nosotros consumimos yogur y no por eso los vamos a enfermar, estamos consumiendo bacterias. Y, por ejemplo, al utilizar las bacterias en la biotecnología, en el fondo es manipularlas genéticamente, ¿ya? Y la idea es, por ejemplo, acá tenemos la Escherichia coli, que es una bacteria que los va a causar enfermedades, ¿ya? Gastrointestinales, que estas, por ejemplo, vienen en las fecas.
Por eso es recomendable, por ejemplo, si uno va a consumir lechuga o algún vegetal, lavarlo súper bien. A la célula, por ejemplo, de una rata secretora de insulina, que es un ejemplo de cómo actúa la biotecnología en las bacterias. Ya, a esta rata, acá lo que van a hacer, van a crear insulina artificial, ¿ya? Pues producida por las bacterias transformadoras. Entonces, de la célula de una rata que va a secretar insulina, se le va a extraer su material genético, ¿ya? Se les va a aislar el gen y se va a trasplantar ese material genético en la parte del plasmidio, que es una parte de la, ¿cómo se llama?, de la bacteria, y ese plasmidio se va a introducir en la, ¿cómo se llama?, en la bacteria, y como las bacterias tienen la reproducción o el crecimiento exponencial, se van a multiplicar muchas bacterias con el gen de la insulina, y se produce la insulina por las bacterias transformadas. Yo dije que las bacterias eran beneficiosas: yogur, en el curtido, en los quesos, en el salame, en caramelo, leche cultivada, en curtido nuevamente, el vinagre, etcétera. En farmacia, para producir algunos antibióticos, también ayudan a la producción de vacunas, a la hormona del crecimiento, a la insulina. Y acá, los virus, para ir como terminando rápidamente. Los virus, está en la estructura viral, tienen un ácido ribonucleico, que es un ácido nucleico, dentro de una cápside, que son como esa cápsula. Ya acá viene es el ARN, y estas son las cápsides, ¿ya? Con fibra parecida a antena, y el ADN va a estar dentro de la cápside. Recordar que los virus no son seres vivos, ¿ya? Van a tener ácido nucleico, ADN o ARN, envuelto en la cápside. Las placas que van a formar la cápside se van a llamar capsómero. No van a estar formados por células, carecen de metabolismo propio porque no son seres vivos propiamente tal. Por eso estas características van a requerir de una célula procarionte o eucarionte para poder reproducirse. Por eso, cuando nosotros incorporamos virus, para que el virus pueda crecer o desarrollarse, va a infectar nuestras células, que generalmente son las células, por ejemplo, de defensa que tenemos nosotros, que son los glóbulos blancos, por ejemplo, el virus del SIDA, el VIH, y inyecta su material genético y utiliza nuestras células para poder ellos multiplicarse. Entonces, cuando se multiplican, como que destruyen nuestras células. Ese es el problema que... Y como no son seres vivos, es muy difícil, ¿cómo se llama?, hacerlo con algún remedio. Por eso, para los virus existen las vacunas, que es lo que se está luchando hoy en día, en forma, yo creo que récord, tratar de generar una vacuna, porque para generar una vacuna se necesitan por lo menos 3, 4 años. Y acá estamos hablando de una vacuna para el coronavirus que lo está afectando a nosotros en menos de un año o en un poquito más de un año, ¿ya? Si es que logran realmente sacar una vacuna que sea efectiva y los dé inmunidad para este virus propiamente tal. Pueden presentar un ácido nucleico, ya sea ADN o ARN. Son capaces de dirigir la síntesis proteica de la célula que infectan, para producir sus componentes proteicos de sus cápsulas. Pueden permanecer en estado latente por muchos años. Significa que está el virus, pero no está causando efecto en el organismo, y activarse al entrar en contacto con el huésped. El ciclo de vida lítico está la fijación, la penetración, la multiplicación, el ensamblaje, la liberación. Estos, por si acaso, son virus. Un tipo de virus, ya está representado acá.
Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Llegan a la célula, ya sea procarionte de una bacteria o nuestra célula eucarionte, y ellos como que inyectan su material genético. Como ellos no se pueden reproducir por sí solos, necesitan estas células que son células vivas para poder recepcionar como su material genético y poder producir eh, los virus que se van a producir después dentro de esa célula, y una vez que ya están producidos los virus, salen de la célula, la matan y salen los virus y así sucesivamente. Es un ciclo. Ciclo de vida lisogénico, la fijación, penetración, integración y la multiplicación. Virus de ARN requieren ese tipo de enzima para poder reproducirse. Este virus se va a unir a la célula huésped, que es la célula que ellos infectan, ¿ya? Por la fusión de membrana, por endocitosis. Endocitosis es cuando se entra una sustancia de gran masa adentro de la célula, por transcriptasa. Estos son enzimas, forma ADN monocatenario complementario al ARN viral, se duplica el ADN con información viral, se transcribe y se traduce en las proteínas virales, porque el ARN mensajero es el que permite la síntesis de proteínas, pero acá se van a producir proteínas virales. En la inmunología, o en nuestro sistema inmune, que es el que los protege de todos estos microorganismos que nos causan daño, y si son patógenos, viene del latín immunita, que se refiere a la protección, ya, contra enfermedades infecciosas. Inmune significa estar libre de. Si yo soy inmune porque, no sé, inmune al coronavirus, es porque estoy libre del coronavirus. Acá hay una cronología. Por ejemplo, este científico descubre vacunas contra la viruela, Pasteur, y atenúan cultivos bacterianos para producir vacunas. Generalmente las vacunas son virus atenuados, es decir, son los virus que los vamos a inyectar, pero como vienen atenuados, no los van a causar la infección, pero sí nuestro sistema de defensa los va a reconocer y va a generar anticuerpos para matar ese virus. Entonces, cuando después entre realmente el virus, ya nuestro sistema inmune va a estar en alerta, lo va a detectar y ya va a tener las herramientas para poder matarlo. Esa es la función básica de las vacunas. Inmunología, ya seguimos hablando de lo que están haciendo algunos científicos ahí en los años. Yo les voy a enviar este material, entonces al que le interese leerlo. Tipos de inmunidad: está la innata, que va a ser antes que ocurra la infección, donde actúa nuestro sistema inmune inmediatamente antes de que ocurra la infección, y la adaptativa, que van a ser los mecanismos producidos pero por el cuerpo cuando éste se infecta. En la innata están las barreras físicas. Por ejemplo, las barreras físicas lo único que hacen es tratar de impedir de que, por ejemplo, un virus o cualquier microorganismo entre a nuestro cuerpo, ya sea por la piel. Las mucosas son barreras físicas. Eh, Acá también van a estar las células fagocíticas, que van a estarse comiendo, por ejemplo, a estos virus y matándolos, ¿ya? Fagocitar significa comer, cosas sólidas. Están las proteínas plasmáticas, ¿ya? Que tienen que ver acá con las barreras físicas, y acá tienen que ver con las barreras químicas también, que son el sebo, nuestro sudor, las lágrimas, la saliva, etcétera. Dentro de la inmunidad adaptativa están los linfocitos T y los linfocitos B, ya que estos van a ser los que los van a proteger
y matar de todo ser extraño que entre a nuestro organismo. Acá están las características de esos tipos de inmunidad, ¿ya? Baja, limitada, estereotipada, alta, amplia, alta. Ya ahí ustedes pueden ver cómo funcionan los componentes en ambas, ¿cómo se llama? En ambas inmunidades. Acá está la inmunidad activa y pasiva, el tipo de inmunidad, por ejemplo, la natural, cuando se encuentra el encuentro natural con el patógeno, que el que puede ser la bacteria o el virus que los va a causar alguna infección, desarrollo de la enfermedad y posterior inmunización. ¿Ya? Células de memoria, sí. Estas son, por ejemplo, las enfermedades que solo ocurren una vez, por ejemplo, la papera. Por ejemplo, ya una vez que ocurrió la papera, ya el organismo ya se desarrolló esa inmunidad y después nunca más uno se va a volver a enfermar de papera porque va a quedar en las células de memoria y por ende se va a reconocer ese agente infeccioso y ya no se va a desarrollar ¿cómo se llama? La enfermedad. Cuando es activa artificial es por la vacuna activa de inmunización, también quedan las células de memoria. La pasiva natural es cuando hay transferencia de los anticuerpos, pero que pasan de la madre al hijo, pero acá no van a haber células de memoria, inyección de anticuerpos elaborados, por ejemplo, inmunoglobulina, pero tampoco van a quedar en las células de memoria. Entonces, al no quedar en las células de memoria, sí los pueden volver a afectar ese tipo de infección. En las células del sistema inmune están los glóbulos blancos, que son los leucocitos, ¿ya? Ahí están los linfocitos T, que son unos tipos, donde son las células. Acá están las células asesinas. En fin, y está todo el tema de los órganos del sistema inmune. Están los ganglios, el timo, el vaso, la médula ósea, el corazón y los vasos linfáticos. Los componentes de la inmunidad innata, que ya lo habíamos visto, la barrera física, los fagocitos. Ya habíamos visto la barrera física, está la piel, ya ahí están las células muertas, la glándula sudorípara, etcétera. Las barreras químicas, por ejemplo, la piel va a producir este tipo de secreción, ¿ya? Estos van a ser los mecanismos o el principio activo cómo van a actuar. Las mucosas. Acuérdense que fagocitar significa comer microbios. Ya todo esto, los monocitos, los macrófagos y los neutrófilos comen microbios. Complemento, proteínas que ahí está el interferón que ayuda a las células a resistir al ataque viral. La inflamación ya es cuando ya se está produciendo, por ejemplo, la infección, y por eso se genera fiebre, porque cuando se genera fiebre, porque cuando nuestro organismo está luchando contra el agente patógeno, ya está la inmunidad adquirida a cargo de estos linfocitos que se encarga de la inmunidad celular y humoral. Están los linfocitos T, lo que hacen, ahí están los tipos, destruyen las células infectadas por microbios, ¿ya? Eso es lo que hacen, inmunidad mediada por células. Y los B bloquean o inactivan toxinas o microbios, inmunidad mediada por anticuerpos. Inmunidad mediada por células, ahí hay un esquema, ¿ya? Para que le echen un vistazo. Hay otro tema, pasa de largo. Inmunidad, ¿me está diciendo que soy latero? Ya. Soy latero. Ya. Pero es que esto es para que sepan, pues es importante. Inmunidad mediada por anticuerpos. Ya ahí acá en estos esquemas va mostrando lo que va pasando. Ya, ahí le echan un vistazo. Acá, cuando escuchen hablar de los anticuerpos,
para que sepan qué son los anticuerpos, que estos son conceptos que se ven a menudo ahora por el tiempo de la pandemia. ¿Ya? Han escuchado ustedes hablar de la inmunoglobulina, ya, por ejemplo, lo que detectan los exámenes para ver si está los famosos virus y cosas así. De ahí habla de los anticuerpos, los tipos de anticuerpos, ¿ya? Acá habla de la selección clonal. ¿Qué pasa con la respuesta inmune? Por ejemplo, acá está la fase de reconocimiento, de donde se reconoce el bicharraco que está entrando, la fase de activación, la fase efectora, la declinación y la memoria. Entonces, por ejemplo, ya reconocen quién entró, se activan los que van a atacar a quien entró, se efectúa el ataque, se eliminan los invasores que llegaron y después las células de memoria ya van a sacarle toda la información del invasor. Entonces, cuando vuelva ese mismo invasor a ingresar, ya van a estar preparados para eliminarlo inmediatamente. Y eso sería todo. No los... Soy bien pesado. Voy a dejar de... Voy a detener la grabación. Ya no los lateo más. La próxima clase va a ser por Zoom de 40 minutos. Para no... Ah, ¿esa no es Zoom? No, es Meet. No, Ubícate. ándate por ¿Ya? Zoom. Y no sé, pues mire, yo les voy a, como siempre, mandar el material, la clase que ha grabado, que todavía está grabando. Ya, voy a detener la grabación.